El primer tópico que vamos a ver es el de series de tiempo univariada. ¿Ok? Y como su nombre lo dice, lo que intentamos hacer es tratar de describir el comportamiento estadístico de una determinada serie en el tiempo. Justamente el análisis de series de tiempo se trata de intentar evaluar cuáles son las consecuencias en el tiempo, las consecuencias dinámicas que tienen los eventos en el tiempo. Y básicamente lo que intentamos responder generalmente son dos tipos de preguntas, sobre todo cuando trabajamos en el enfoque de series de tiempo. Vamos a discutir algunas otras preguntas que podemos estar interesados en responder, pero cuando estamos trabajando con series de tiempo, típicamente intentamos responder dos grupos o variantes de preguntas. La primera es cómo shocks transitorios afectan la trayectoria temporal de las series. ¿Por qué esto es importante? Porque si ustedes recuerdan en sus cursos de macro, probablemente los primeros cursos de macro, y cuando veían expectativas racionales y demás cosas, una de las cosas que vieron en sus cursos de macro muchas veces es que si los agentes son forward-looking y los agentes tienen idea o saben o se anticipan lo que va a ocurrir en el futuro, lo que hacen los agentes hoy día es reaccionar ante lo que esperan que vaya a pasar en el futuro, cambiando su comportamiento desde hoy día. Entonces, por ejemplo, nos dicen que mañana va a haber una reforma tributaria o va a haber una reforma laboral, que va a ser más costoso contratar o más costoso despedir a alguien. Lo que ocurre es que desde hoy día, si sabemos las características que va a tener la reforma, desde hoy día nosotros modificamos la estructura óptima de nuestra planta, nuestra estructura óptima de contratación. Si sabemos que mañana van a subir los aranceles, bueno, empezaremos a importar más hoy día, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, lo que ocurre es que si los agentes son forward-looking y los eventos ocurren o van a ocurrir en el futuro, los individuos reaccionan ante esas noticias modificando su comportamiento desde ahora, ¿no es cierto? Una de las cosas que nos interesa saber, pero, es cómo responden los agentes ante shocks o ante eventos que no esperaban. Porque justamente ahí es donde podemos ver o podemos tratar de descubrir la naturaleza en el statu quo de la relación que estamos intentando describir. O sea, si es que nosotros no sabíamos que iba a ocurrir algo y ese algo ocurre, la pregunta es cómo el sistema se va acomodando ante ese cambio y cómo los agentes responden ante ese cambio, que es un cambio que no esperaban. ¿Por qué tiene que haber sido así? Porque si es un cambio que esperaban, el momento en que ocurrió el cambio, el momento en que ocurrió el evento, los cambios ya se hicieron antes de eso. Y la estructura ya empezó a cambiar antes. Y la respuesta al cambio futuro ya se realizó en el pasado. Y por lo tanto, entonces, no podemos evaluar bien cuál es el efecto que tuvo esa política. Y por eso es que es relativamente difícil, por ejemplo, con los modelos convencionales, evaluar cuál es el efecto que tiene una reforma laboral, tributaria y demás cosas, si es, o por ejemplo, cuál es el efecto que va a tener la reforma constitucional, si es que existe del modo en que exista, porque, por ejemplo, eso va a ocurrir porque desde hoy día, con determinada distribución respecto a la estructura de la incertidumbre, los agentes hoy día mismo estamos tomando decisiones incorporando lo que creemos que puede ser que ocurra, los eventos más probables que ocurran, etc. Entonces, cuando mañana veamos lo que ha ocurrido, lo que efectivamente ha ocurrido, la respuesta a lo que efectivamente ha ocurrido probablemente se ha ido fraguando mucho antes de que el evento efectivamente llegase, ¿no es cierto? Entonces, lo que intentamos ver ahora es justamente tratar de comparar cuál es la manera en que, o cómo el sistema, o cómo una variable, una serie, cambia su estructura temporal ante un shock transitorio no esperado. Y entonces, la pregunta clave acá es justamente si el shock es transitorio y, y eso sería el impulso, ¿no es cierto? El impulso sería un shock transitorio y la respuesta sería la manera en que una serie se modifica en su trayectoria temporal. Y la siguiente cosa que nos gustaría responder también es si es que fruto de estos shocks, por ejemplo, el sistema es o no dinámicamente estable. O la pregunta más pedestre que sería si los shocks tienden a disiparse o no. Es decir, si tenemos un shock transitorio, y ese shock transitorio es que simplemente, por ejemplo, hoy día, inesperadamente, el Banco Central subió la tasa, yo que sé, a 5%, y mañana dice, no, ¿saben qué? La tarré y vuelve a la tasa que tenía antes, entonces ha habido un shock que ha hecho solamente por un periodo y no ha vuelto a hacer nada más y ha vuelto a lo que tenía antes. La pregunta entonces, si ese shock transitorio tiene efectos transitorios o no sobre las demás variables. Si tiene efectos transitorios sobre las demás variables, entonces tenemos un sistema que es dinámicamente estable. ¿Por qué? Porque ha habido un shock que no tenía una persistencia, que no era permanente, por ejemplo. Este shock era transitorio, ha tenido efectos transitorios sobre las demás variables. Pero pueden ocurrir casos, como vamos a ver un poco más tarde también, que shocks transitorios tengan efectos permanentes o aún explosivos sobre trayectorias de las series.
Y entonces en esos casos el sistema va a ser dinámicamente estable. Entonces la segunda pregunta que nos tendría que responder es si es que los shocks transitorios tienden a disiparse o no, y si el sistema es, por lo tanto, dinámicamente estable o no. Estas son las dos tipos de preguntas que vamos a hacer, por lo menos en las dos primeras partes del curso, en la parte de series de tiempo univariados y después en la generalización cuando veamos los modelos DAL. Entonces vamos a partir presentando algunos conceptos y definiciones muy rápido y vamos a seguir con modelos ARMA. Entonces vamos a primero partir con modelos de media móvil, después seguir con modelos autorregresivos, después seguir con modelos ARMA. Vamos a hablar de las generalizaciones de estos modelos, vamos a discutir variantes de modelos que podemos generalizar acá. Vamos a discutir en cada caso cómo podemos estimar cada uno de estos modelos. Vamos a ver que en unos casos va a ser más trivial que en otros. Y después de eso vamos a discutir cuáles son las propiedades asintóticas de los modelos. Ustedes ya han visto teoría asintótica durante el semestre pasado seguramente. Lo que vamos a hacer acá es que alguna parte de la teoría asintótica que han visto va a poder ser salvada en este curso. Otra parte va a tener que ser lamentablemente descartada, porque no vamos a... La teoría asintótica que han visto no va a ser válida para el tipo de contextos que vamos a ver acá. Y eso es algo que es importante tomar en cuenta. Y otra vez acaba mi primera historia de prekinder, es que la economía es rica en el sentido de que la parte más rica de la economía está en parte en que puede caracterizar heterogeneidad de los agentes, pero la parte más importante es la parte dinámica. Y la parte dinámica es la que nos diferencia probablemente de las demás ciencias sociales, porque lo que hacemos como economistas es entender que los seres humanos debemos comportarnos o tendemos a comportarnos como adultos, en el sentido de que entendemos las consecuencias intertemporales de las decisiones que tomamos. Si es que nosotros hoy día decidimos, por ejemplo, en lugar de venir a la clase, yo qué sé, ir a tomarnos una cerveza o lo que fuera, o en lugar de estudiar esta tarde, pegarnos una maratón de Netflix o lo que fuera que hagamos como plan alternativo, salir a dar una vuelta con los amigos o lo que sea, estamos tomando una decisión intertemporal. Estamos afectando el conjunto de decisiones que vamos a tener en el tiempo. Seguramente el tomar las decisiones que hemos descrito va a hacer que seamos temporalmente más felices, probablemente, porque a no ser que, aunque este curso creo que es tremendamente divertido y más divertido que una serie de Netflix con seguridad, pero independientemente de eso, si es que tomamos cualquier otra decisión, lo que estamos haciendo es que estamos jugando un partido, un juego intertemporal con nosotros mismos en el futuro, ¿no es cierto? El hecho de decidir dedicar más tiempo al ocio, PlayStation, lo que ustedes quieran, lo que hace es que obviamente provee menos tiempo para otras cosas. Y entre otras cosas en este momento para ustedes sería estudiar o dedicarse a este curso o los otros cursos que tienen. Y por lo tanto, entonces, hay una consecuencia intertemporal por los eventos que ustedes están tomando hoy día. Lo mismo ocurre cuando ustedes tienen un centavo de más. Al tener un centavo de más, tienen que decidir si el centavo de más lo dedican a la fiesta hoy día o deciden colocar una tecnología que va a transportar bienes del presente al futuro. Y esa tecnología se llama inversión o ahorro, ¿no es cierto? Y esa es otra vez un juego intertemporal que están jugando ustedes mismos con sí mismos, ¿no es cierto? Porque es el yo de ustedes con el yo de mañana. Ustedes saben que si es que dedican más a la fiesta hoy día, van a tener un portafolio de elección menor mañana. Y puede ser óptimo decidir dedicarse más a la fiesta hoy día que mañana, pero hay consecuencias intertemporales para eso. Y por lo tanto, entonces, lo que hace poderosa, interesante la economía es justamente el que nos permite evaluar no solo las respuestas heterogéneas que tienen los agentes ante determinados impulsos o determinadas shocks o determinados eventos, sino también nos permite evaluar las consecuencias intertemporales de estas cosas. Y claramente las consecuencias intertemporales de estas cosas hacen que requiramos de dinámica para poder explicarlas. Y por lo tanto, entonces, muchas de las cosas que ustedes han visto en sus cursos anteriores, en pregrado, en posgrado, etcétera, también en posgrado, muchas de esas cosas requieren de material, requieren de herramientas que no sirven en este curso. En este curso no sirven porque vamos a requerir evaluar consecuencias dinámicas en el tiempo y muchas de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, parte de la teoría sintótica que han visto en econometría 1 no va a ser útil en econometría 2. Vamos a tener que generalizar lo que han visto en econometría 1, vamos a tener que crear nuevas maneras de enfrentar problemas porque van a haber problemas que efectivamente son bastante más complejos que los que han visto hasta ahora. ¿Ok? Luego de eso voy a presentarles algo respecto a identificación, a cómo escogemos entre modelos, que es algo que típicamente ocurre en la vida real. En la vida real, Dios no es lo suficientemente amable para decirnos cuál es el modelo que tiene en mente. No nos dice, este es un AR3, acá están los datos, estímalo, sino que típicamente nos entregan los datos, o tenemos los datos, crean o no crean en Dios, y lo que tratamos de hacer es tratar de encontrar cuál es la estructura, el objeto estadístico que mejor resume esos datos. Y para eso tenemos que encontrar una manera de poder
recuperar esa estructura utilizando algún método de identificación que vamos a discutir un poquito más tarde. Y finalmente también algo para forecast o proyecciones, ¿ok? Si no hay dudas, entonces, partamos con la primera parte, que simplemente vamos a discutir algunos conceptos básicos. Bien, un punto que es muy importante que deben que tomar en cuenta es que cuando estamos evaluando las consecuencias dinámicas de eventos en el tiempo, es importante tener la distinción siempre entre lo que son los momentos condicionales y los momentos incondicionales de determinada serie. Los momentos condicionales de la serie son, como su nombre lo dice, condicionales a algo, y ese algo típicamente es el conjunto de información con el cual estamos intentando hacer una evaluación en particular. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuviesen que la inflación sigue un proceso autorregresivo de primer orden, es decir, que la inflación hoy día es una función de, por ejemplo, una constante, la inflación del periodo anterior, entonces, si me preguntasen, ¿cuál es mi proyección para la inflación? Y además de un shock, ¿no es cierto?, no esperado. Entonces, si me preguntasen, ¿cuál es mi proyección para la inflación? Y no me dijesen nada más, yo tendría que pedir que me precisen la pregunta, la respuesta que me están haciendo, o la pregunta que me están haciendo. Si, por ejemplo, me dicen que la inflación hoy día es del 5%, y yo tengo un modelo autorregresivo para predecir la inflación, y me dicen, ¿cuál es tu proyección o el valor más probable que crees que va a tener la inflación el próximo periodo? Entonces, obviamente, me están haciendo una predicción, me están pidiendo que haga una predicción condicional. Es condicional a la información que yo tengo, que en este caso es, por ejemplo, que la inflación el periodo anterior fue de 5%, entonces voy a alimentar mi modelo con mi proyección de inflación hoy día va a ser la constante más el parámetro por la inflación del 5%, y con eso voy a predecir cuál es el valor que creo que va a tener la inflación un periodo adelante. O si me piden cuál es la proyección condicional a la información que tengo hoy día, pero para la inflación en 3 periodos adelante. Entonces voy a tener que recursivamente utilizar esa fórmula para hacer una proyección, pero que va a ser condicional a la información que me están dando. Pero supongan que me dicen que quieren tener una proyección de la inflación en el largo plazo y la inflación siguiese un proceso estacionario. Vamos a discutir eso en unos minutos más. Y no me dijesen cuál es el valor de partida con el que estoy iniciando, o si es que la predicción fuese para el año, yo qué sé, 4557, asumiendo que el planeta Tierra todavía va a existir, y etcétera, 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 que el mundo no va a colapsar y todas las demás cosas. Y por lo tanto, entonces, la condición inicial va a ser menos relevante para predecir la inflación en ese periodo, y de hecho puede que sea absolutamente irrelevante si es que estamos en un periodo relativamente largo de tiempo. O si me dicen, mira, ¿cuál es tu mejor predicción para la inflación? Pero no sabes cuál es la inflación que hay hoy día, ni la de ayer, ni nada. No tienes ningún dato de inflación, pero sí tienes el modelo. Entonces, esa sería probablemente la predicción incondicional, ¿no es cierto? Aquella en la cual nosotros hacemos una evaluación, en la cual no estamos dependiendo de una condición inicial para hacer nuestras evaluaciones. Vamos a discutir eso con algo más de calma, y voy a hacer un ejemplo más claro cuando veamos los momentos condicionales e incondicionales en un proceso estocástico particular. Pero me interesa de todos modos que tengamos en mente esto cuando empecemos a discutir. La siguiente cosa que seguramente, corríjame si no es así, han visto en sus cursos de econometría, de series de tiempo, en sus cursos introductorios, es básicamente el concepto de autocovarianzas, ¿no es cierto? Y las autocovarianzas, entonces, los momentos condicionales y los momentos incondicionales, por ejemplo, el primer momento condicional o incondicional de la serie, si el momento incondicional de la serie no existe, entonces estamos en el caso en que, por ejemplo, una serie se va a caracterizar como un proceso que va a ser no estacionario. Vamos a discutir eso un poquito más tarde. Pero otra cosa que también vamos a discutir es los segundos momentos condicionales e incondicionales de una serie. Entonces, si es que nosotros estamos interesados en evaluar los segundos momentos incondicionales de una serie, entonces estamos sacando esta E chistosa, es la esperanza incondicional en este caso. Si tuviese un subíndice, por ejemplo, le colocas un sub T, esa sería la esperanza condicional. Sería la esperanza condicional a la información que tengo en el periodo en el que me están diciendo que dispongo de esa información. ¿Ok? Acá estoy tratando de sacar la esperanza incondicional. Y este mu sub T sería simplemente la esperanza de la serie en el periodo T. Y esta esperanza podría ser la esperanza incondicional o la esperanza condicional. Si es que una serie es débilmente estacionaria, como vamos a discutir en unos minutos más, entonces este mu sub T va a ser mu, nada más. Y mu quiere decir que en el largo plazo existe el momento incondicional de la serie, existe la esperanza incondicional. Si existe la esperanza incondicional, esto va a ser simplemente mu. Si no existiese la esperanza incondicional, entonces podría ser que el mu sea condicional al periodo particular en que estoy haciendo la evaluación, y por lo tanto esto sería una manera de calcular la varianza de la serie, ¿no es cierto? Es la esperanza de Y en desviaciones de su media, condicional a los datos o incondicional a sus datos, elevada al cuadrado, ¿sí?
Entonces, si es que existiese la esperanza incondicional, el mu no dependería de t. Y si es que la varianza tampoco depende de t, entonces esta sería la varianza incondicional. Vamos a discutir otra vez, un poquito más tarde, la diferencia entre varianza condicional y varianza incondicional. Por lo tanto, solamente quiero que les quede claro esta definición, ¿no es cierto? La varianza es simplemente, como siempre lo entendíamos, la esperanza de y en desviaciones a su media al cuadrado, pero podríamos definir varianzas condicionales o varianzas incondicionales si es que ellas existiesen. Si es que la varianza incondicional existe, la varianza a largo plazo, entre comillas, sería la varianza que no cambia con t y por lo tanto el gamma sub 0, que acá es la varianza, sería gamma sub 0 sin t, porque no cambiaría con t, no dependería de t. Entonces, por ejemplo, la varianza de la inflación en el siglo XIV es similar a la varianza de la inflación en el siglo XIX, entonces el gamma sería básicamente un gamma sub 0 y no dependería de t, ¿sí? Por otro lado, nosotros podríamos generalizar esto y calcular lo que llamamos las autocovarianzas. Y las autocovarianzas son simplemente, como su nombre lo dice, la covarianza, pero de una serie con sí misma. Por eso es la autocovarianza, ¿no es cierto? Y es la autocovarianza, la covarianza de la serie respecto a sí misma, pero rezagada a algún periodo. Y por lo tanto, entonces, por ejemplo, la autocovarianza de orden I va a ser simplemente la covarianza entre la serie Y en el periodo T y la serie Y periodos atrás. Entonces, por ejemplo, la primera autocovarianza de la inflación sería la covarianza entre la inflación hoy día y la inflación un periodo atrás. Y la segunda autocovarianza sería la inflación entre el periodo T y T menos 2, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Otra vez, si es que los momentos incondicionales existiesen, entonces el mu sería el mismo acá que acá, porque si el momento incondicional existe, la esperanza incondicional tiene que ser igual, aunque yo esté en 1970 que en 1990, y por lo tanto el mu debería ser el mismo acá que acá. Y a su vez, si es que las autocovarianzas son iguales en todos los periodos de tiempo, las incondicionales existen, entonces este t podría desaparecer y tendríamos la primera autocovarianza, segunda autocovarianza, tercera autocovarianza, etc. Voy a discutir otra vez estos conceptos con algo más de calma cuando veamos aplicaciones concretas, ¿ok? Finalmente, la otra cosa que podemos definir son lo que se llaman las autocorrelaciones. Y obviamente, como su nombre lo dice, auto viene por sí misma y correlación viene por correlación, ¿no es cierto? Entonces, la correlación de una serie consigo misma, pero rezagada a algunos periodos. Y esta es una manera muy natural de medir persistencia de una serie. La autocorrelación es una manera libre de escala de medir la persistencia de una serie. ¿Por qué libre de escala? Porque obviamente si yo, por ejemplo, tuviese una serie de, yo qué sé, de el ingreso de las personas y tratase de calcular el ingreso, perdón, la autocovarianza, y lo que ocurriese es que, por ejemplo, yo tengo medida los ingresos de las personas en dólares, o tengo la medida en yenes, o la tengo medida en pesos reales. Entonces, lo que va a ocurrir es que esta varianza va a depender de la escala. ¿Sí? La varianza va a depender de la escala. Entonces, dependiendo de cómo mida el Y, la varianza, el signo no va a cambiar, ¿no es cierto? Si las series covarían en la misma dirección, la covarianza va a ser positiva, la autocovarianza va a ser positiva. Si covarían en direcciones opuestas, va a ser negativa. Pero la magnitud de la autocovarianza depende de la escala de la variable. Por lo tanto, entonces, nos gustaría tener una manera de poder evaluar cercanía y movimiento de las series en el tiempo que sea independiente de la escala. Una manera de hacerlo, si es que las series son débilmente estacionarias, es teniendo las autocorrelaciones definidas simplemente como la autocorrelación es, digamos, la autocorrelación de segundo orden, o la autocorrelación de orden I, es la división entre la autocovarianza de orden I dividido entre la varianza. Otra vez, si es que los momentos incondicionales existen, entonces esto sería la autocovarianza de orden I incondicional dividido la varianza incondicional de la serie, gamma sub 0 sin t, ¿no es cierto? Y por lo tanto esto nos daría la autocorrelación de orden I. La autocorrelación por definición va a estar entre 0 y 1 en valor absoluto, ¿sí? Entonces va a estar muy cercana a 0 cuando no haya, cuando la covarianza o el movimiento entre la serie I y la serie J sean más o menos separados, no exista ningún patrón sistemático. Va a estar cercano a 1 en valor absoluto cuando exista una gran cercanía de movimiento entre las series. Y obviamente el signo de la correlación nos va a dar también el signo del comovimiento de las series en el tiempo. Entonces, si tenemos que la autocorrelación es positiva, entonces las dos series tienden a moverse en la misma dirección. Entonces, por ejemplo, si la primera autocovarianza es positiva, entonces si una serie ha estado por arriba de la media, si la inflación ha estado por arriba de la media en el periodo T, lo más probable es que en el siguiente periodo siga arriba de la media.
¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, la autocorrelación nos entrega información de proximidad y nos entrega información de dirección a su vez. Teniendo entonces como arsenal estas dos cosas, podemos empezar a definir ciertos conceptos. Vamos a partir entonces definiendo el concepto de eh, un proceso que es débilmente estacionario, o también se lo llama un proceso que es estacionario en covarianza. Entonces decimos que una serie, un proceso, es débilmente estacionario o estacionario en covarianza cuando los dos primeros momentos incondicionales de la serie existen y por lo tanto entonces no dependen de t. Es decir, cuando en este caso, por ejemplo, existe que mu no dependa de t, sino que la esperanza incondicional sea simplemente una constante. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, en periodos relativamente largos de tiempo, nosotros deberíamos tender a pensar que la serie tiende a converger hacia esa como una medida de tendencia central, y esa medida de tendencia central tiende a hacer que, por ejemplo, los shocks transitorios se disipen y lleguemos a ese valor en el largo plazo. Entonces, por ejemplo, el Banco Central, cuando nos dice que tiene una meta de inflación fijada en 3, en una banda en torno del 2 al 4, entonces lo que esperaríamos es que en el largo plazo, si es que efectivamente hay credibilidad, etcétera, 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 entonces cualquier shock transitorio y demás cosas haga que de todos modos, independientemente de la trayectoria del shock, el valor esperado incondicional de la serie debiese converger hacia ese valor de mu. Y por lo tanto debiese ser irrelevante si es que estamos tratando de hacer la evaluación para el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, el siglo XXII, si la política no ha cambiado y la meta no ha cambiado en ese caso, por ejemplo, entonces el mu debiese ser básicamente el mismo en el largo plazo cuando los shocks tienden a disiparse. Y no solo eso, sino que no solo el mu no debería depender de t, sino que también la varianza incondicional debiese existir y las autocovarianzas debiesen existir y no depender de t. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tomamos un periodo relativamente largo de tiempo, la autocovarianza de primer orden de la inflación en el siglo XIV debe ser muy similar a la autocovarianza de la inflación en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, etc. Entonces, que no puede haber nada que haya cambiado esa estructura para que en el largo plazo la autocovarianza no dependa de ti. Si es que, y obviamente vamos a discutir casos en los cuales ellos se viola, y se viola por razones económicas, se viola por otro tipo de razones, y obviamente ese tipo de procesos no va a ser debidamente estacionario. Parte importante de nuestra historia va a ser justamente tratar de distinguir entre ese tipo de casos. Por ejemplo, un caso que podría ocurrir podría ser que cuando ha habido una reforma no esperada, permanente en el tiempo, esa puede ser una causal de no estacionalidad en el sentido de que obviamente de ahora en adelante ha cambiado permanentemente la trayectoria de una serie en el futuro y por lo tanto lo que esperábamos que pase en el siglo XIX no va a ocurrir más. Otro punto por el cual, por ejemplo, una serie no es debidamente estacionaria casi por construcción o definición es que en cualquier economía pseudo razonable lo que tiende a ocurrir es que el producto, el consumo, la inversión, los salarios, etcétera, 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 tienden a crecer en el tiempo y por lo tanto, como tienden a crecer en el tiempo, el valor esperado del PIB per cápita, por ejemplo, para los años 90 en Chile, es muy distinta o era muy distinta al PIB per cápita esperado para el año 2000 o 2001, 2002, 2003, 2004. Como la serie está creciendo en el tiempo, claramente entonces no tiene un mu incondicional, no converge un mu de largo plazo porque el mu está siempre creciendo. El valor esperado más probable de la serie está creciendo con t y por lo tanto esa serie sería una serie que no es estacionaria y por lo tanto no es débilmente estacionaria también. Entonces, un proceso que es débilmente estacionario cumple con estas dos propiedades. Los primeros y segundos momentos incondicionales existen y por lo tanto no dependen de t. ¿Ok? Obviamente lo que sí puede ocurrir es que las autocovarianzas pueden ser distintas entre sí, y eso claramente ocurre, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la primera autocovarianza, segunda a la segunda, a la segunda, la segunda a la tercera a la cuarta a la quinta. Entonces, lo único que importa para la autocovarianza, si el proceso es débilmente estacionario, es cuán alejada está la serie de la serie respecto a la cual estamos comparando para ver su autocovarianza. ¿Sí? Pero no depende del periodo particular en que estamos haciendo la evaluación. No depende del t, pero depende del i, la autocovarianza. Y por lo tanto, obviamente, las autocorrelaciones tampoco dependen de t, pero sí dependen de i. ¿No es cierto? Entonces, típicamente una serie que sea débilmente estacionaria y demás cosas, típicamente lo que ocurre es que, por ejemplo, las autocorrelaciones más cercanas tienden a ser de magnitud mayor que las autocorrelaciones muy lejanas. Entonces, la autocorrelación, es decir, cómo está correlacionada la inflación hoy día con la inflación 4 siglos atrás, puede ser que sea muy baja. Y obviamente, cómo está correlacionada la inflación hoy día con la inflación de ayer o de antes de ayer, probablemente es bastante más alta que la que teníamos antes. ¿Ok? ¿Bien? ¿Estamos? Siguiente definición. Siguiente definición.
Gracias, Marcelo. ¿Y quién más? Alberto Manuel, perfecto. Estoy tratando de llevar a la pantalla para ver a todos. No, ya. Si tienen algo que decir, ya saben, me mandan un chat o un mail, ¿ya? Bien. Siguiente concepto. El concepto de estacionalidad estricta, o también se llama estacionalidad fuerte. Y estacionalidad estricta o estacionalidad fuerte nos dice que, ahora es un concepto más general que el de estacionalidad de covarianza, porque nos dice que un proceso es estacionario fuerte o estrictamente estacionario si es que la función de distribución conjunta de la serie, por ejemplo, Y en el periodo T, T-1, T-2, T-3, T-4 hasta T-K, no depende de T. Es decir, que acá lo que estamos haciendo es una generalización de lo que estamos discutiendo antes, porque si, por ejemplo, la función de distribución conjunta de las series no dependen de t, como es la función de distribución, quiere decir que todos los momentos que puedan derivarse esta serie, aunque algunas distribuciones no tengan momentos, por ejemplo, el primer momento definido, todos los momentos no dependen de t también, porque como la distribución conjunta no depende de t, del tiempo, eh, la, eh, los momentos tampoco dependen de t. Por lo tanto, entonces, típicamente, aunque no siempre, pero típicamente, un proceso que es estrictamente estacionario es también débilmente estacionario. ¿Por qué? Porque obviamente si toda la función de distribución conjunta no depende de t, los dos primeros momentos del proceso tampoco van a depender de t. Obviamente eso no necesariamente es así, al revés, ¿no es cierto? Un proceso que es débilmente estacionario no necesariamente es fuertemente estacionario. Un ejemplo de esto es que supongan que tengo un proceso que es estacionario en los primeros dos momentos, pero no es estacionario en el tercer momento o en el cuarto momento. Las QNES o la curtosis sí dependen de T, por ejemplo. Entonces, en ese caso, obviamente, el proceso es débilmente estacionario, porque para estacionario débil solo necesito que los dos primeros momentos no dependan de T, pero no es fuertemente estacionario porque otros momentos sí dependen de T. ¿Ok? Bien. Otro concepto que también es útil de por lo menos definir es el concepto de ergodicidad. Y lo que decimos para evaluar o para definir el concepto de ergodicidad, perdón, Carlos tenía una pregunta, me parece. Ok, entonces, para el concepto de ergodicidad, lo que vamos a hacer es simplemente definir esto. Ergodicidad se define siempre respecto a un momento. Entonces, por ejemplo, decimos que una serie, un proceso débilmente estacionario, es ergódico a su media si se cumple ¿qué? Y lo que tienen acá es simplemente que el promedio muestral de la serie Y converge en probabilidad a la esperanza incondicional de la serie, que es igual a mu. ¿No es cierto? Entonces decimos que un proceso es ergódico a su media si en el fondo es débilmente consistente para el momento particular que estamos evaluando. Entonces, por ejemplo, un proceso débilmente estacionario es ergódico para su segundo momento si se cumple que el cálculo de la autocovarianza muestral converge en probabilidad a la autocovarianza poblacional. ¿Me siguen? ¿Podría repetir, por favor? Sí, claro. Lo que Gracias. decía es que decimos que el concepto de ergodicidad se define respecto a algo siempre. Y se dice, por ejemplo, una serie, un proceso es ergódico a su media, ¿sí? O es ergódico a tal momento, es ergódico a tal cosa, si es que se cumple que el promedio muestral de lo que estamos evaluando converge a la esperanza poblacional del objeto. Entonces, por ejemplo, acá, esto de acá es simplemente el promedio muestral de los Y, ¿no es cierto? Si tuviese mucha serie de inflación, tengo inflación de 1990, 91, 92, 93, 94, yo calculo el promedio de la inflación, que sería esto de acá, ¿no es cierto? T es el tamaño de observación, el tamaño de muestra, entonces acá sumo todos los Y y los promedio. Este sería mi promedio. Lo que estoy diciendo es que el proceso estacionario es ergódico a la media, si es que a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande, el promedio muestral converge a la esperanza poblacional, a la esperanza incondicional del proceso, ¿sí? Que obviamente en este caso no depende de mu, o perdón, no depende de t, porque el proceso es débilmente estacionario. ¿Estamos? Sí, muchas gracias.
Sí, ¿Ok? gracias. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta justamente sobre la convergencia, digamos, de la media muestral, y es a una media, pero esa media no está restringida, ¿verdad? O sea, porque he visto algunos conceptos, ahorita no recuerdo en donde ponen que el valor esperado tiene que ser finito, o sea, ¿Tiene que menor ser a qué? infinito, menor a infinito. O Ah, sea, ya, sí. entonces, para este caso, ese no es, o sea, no está, no asume como que esos momentos tienen que ser finitos. Claro, pero en el fondo, cuando estamos hablando de procesos debidamente estacionarios, requerimos que la esperanza incondicional exista, ¿no es cierto? Pero vamos a discutir cuando apliquemos el concepto de ergodicidad, que va a ser, déjame, probablemente unas 2 o 3 clases, vamos a volver a esto y ahí vamos a precisar un poco más esto, ¿sí? En el fondo lo que estoy diciendo es que esto lo que está diciendo es simplemente que el promedio muestral es un estimador consistente del momento poblacional. Y si es que eso ocurre, vamos a decir que, si el proceso de alimentación, vamos a decir que es ergódico al momento particular en que estemos haciendo la evaluación. Y vamos a discutir este concepto en unos minutos más, que tiene mucho que ver y está muy emparentado con consistencia, pero acá estamos simplemente dando vueltas respecto a momentos nada más, ¿no es cierto? Y por eso decimos, es ergódico a tal momento, ¿sí? ¿Ok? Perfecto, gracias, profe. Muy bien. Vamos entonces ahora, ley de grandes números es una cosa que me preguntaba, ¿no es cierto? Ley de grandes números es simplemente la tecnología mediante la cual un promedio converge a una esperanza, ¿no es cierto? Pero eso puede ser, ley de grandes números la podemos aplicar para cualquier cosa. En cambio, ergodicidad acá está siendo aplicada específicamente para un momento de una serie, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, vamos entonces ahora con dos definiciones que son tremendamente útiles y que vamos a discutir durante gran parte del curso también. La primera de ellas es la que se refiere al ruido blanco. Y decimos que un proceso es un ruido blanco si es que las autocovarianzas de ese proceso son todas iguales a cero. Es decir, que no hay nada en el pasado de la serie que me ayude a predecir o pronosticar el presente o futuro de la misma serie. Si todas las autocovarianzas de una serie son iguales a cero, entonces decimos que ese proceso es igual a, o es un ruido blanco. ¿Ya? En el fondo, entonces, el nombre de ruido blanco viene de, como muchas cosas que ocurren, tomamos ese concepto prestado de la física, me parece, en este caso, y esto es de cuestiones de acústica. Ruido blanco es la manera en que definen a un ruido que no es sistemático. Entonces, por ejemplo, la estática, eso de que cuando ustedes están escuchando la radio y no escuchan nada ahí, no hay ninguna estructura detrás de eso, no pueden predecir ningún patrón de eso. En cambio, acá conmigo, seguramente cuando yo he dicho patrón, ustedes empezaron ya a patrón y empezaron a encontrar qué es lo que quería decir con eso y han encontrado una estructura mental detrás de lo que yo he dicho, ¿no es cierto? Cada cosa, el lenguaje que nosotros utilizamos, obviamente no es ruido blanco, a no ser que estemos hablando tonteras y estemos en la Torre de Babel o lo que fuera, pero si no fuera así, lo que hablamos tiene un patrón y ese patrón determina estructura. En ruido blanco lo que ocurre es que no hay estructura, pero no hay una estructura desde un punto de vista muy limitado. Es que no somos capaces de predecir lo que viene después en función de lo que ya vino o de lo que observamos. Y por lo tanto, entonces, por ejemplo, la inflación fuese ruido blanco, que la inflación haya sido hoy día 7%, no nos debería servir para predecir si la inflación mañana va a ser 8, 9, 10, o es más probable que sea 11, o es más probable que sea mayor que 14, o es más probable que sea menor que 25, etc. No hay manera de poder predecir cuál es el valor de la inflación mañana, dada la inflación que tenemos hoy día. ¿Sí? No hay manera de poder predecir el comportamiento de una serie y no hay patrón sistemático en función solamente de su propio pasado. Un concepto más general que el de ruido blanco es el concepto de innovación. Y el concepto de innovación nos dice que un proceso es innovación si además de ser ruido blanco, es ortogonal a todo lo que está en el set de información que nosotros tenemos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si una serie fuese ruido blanco, querría decir que no depende del pasado de sí misma. No puedo predecir el presente o futuro de la serie basada en el pasado de sí misma. Pero si una serie fuese además innovación, quiere decir
que nada en el pasado de la propia serie me ayuda a predecir el presente o futuro de la serie, pero además ninguna otra cosa que esté en mi conocimiento, que esté en mi set de información, me ayuda a predecir el comportamiento de esa serie. Entonces, una innovación es bastante más fuerte y bastante más profundo que el concepto de ruido blanco. Muchas veces lo que vamos a hacer cuando hagamos modelos de series de tiempo para que sean útiles es pedir que nuestros errores sean por lo menos ruido blanco y si no también innovación. Porque si nuestros errores no son ruido blanco, lo que ocurre es que quiere decir que hemos dejado una estructura sistemática no modelada en la práctica y por lo tanto obviamente no estamos utilizando eficientemente la información que tenemos. Entonces, esa es básicamente la distinción que existe entre esas dos cosas. ¿Ok? Profe, perdón, ¿podría Sí. repetir perdón, ¿Sí? por favor, podría repetir la diferencia entre white noise e innovación? Claro. Ruido blanco, como les decía, es un proceso de ruido blanco si es que todas las autocovarianzas de esa serie son cero. Es decir, que si yo no puedo predecir nada del presente o futuro de la serie basada en el pasado de la propia serie. Solo de la propia serie. Entonces, por ejemplo, la inflación podría ser ruido blanco porque no depende del pasado de sí misma, pero por ejemplo, por decir algo, la inflación podría no ser innovación porque la inflación está correlacionada no con el pasado de la inflación, sino por alguna razón extraña con la devaluación en Singapur 3 periodos atrás, por decir algo. Entonces, en ese caso, hay algo que está en el set de información que yo tengo que me ayudaría a predecir la inflación, que no es la propia inflación pasada. Es otra cosa, pero que yo conozco. Y como yo conozco, entonces, quiere decir que hay una estructura todavía a descubrir. Quiere decir que como la inflación hoy día es predecible por algo que yo conozco, entonces esa serie no puede caracterizarse como inflación. Obviamente no lo estamos haciendo para la inflación. La inflación nunca es un ruido blanco, la inflación nunca es una innovación. La inflación depende de cosas y generalmente hay inercia, etcétera, y por lo tanto va a depender de muchas cosas. Pero lo que sí vamos a pedir que sea ruido blanco, y algunas veces si podemos innovación, va a ser los errores de nuestros modelos. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, en un modelo vamos a pedirle que el error de predicción sea por lo menos ruido blanco, para que no haya nada en el set de información del pasado de esa serie que me ayude a predecir el presente y futuro de esa serie. Y entonces ahí sí podríamos sentarnos tranquilos y decir que obviamente no hay manera de poder predecir estructura detrás de ese error en nuestro proceso. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, es que creo que lo que no entiendo o logro sacar de sus palabras es que cuando dice, habla de white noise, ya perfecto, que las autocoherencias de procesos sean todo igual a cero, y no hay Sí, nada dentro del pasado de esa serie que me diga algo, sí. pero sí alguna otra información que yo pueda descubrir después. Pero no entiendo, con la innovación no entiendo, con la innovación simplemente no hay absolutamente nada nomás. Entonces. Así es. Esa Nada es la, de ya, nada, nada. O sea, no es solo el pasado de la serie, sino nada de lo que yo nada, conozca me ayuda a predecir. Nada, ya, nada, excelente, ya, nada. perfecto, muchas gracias. Entonces, en el mejor de los días, nosotros, a ver, en un día en que estamos poco ambiciosos, queremos tener ruido blanco. Pero en un día en el que estamos realmente ambiciosos y hemos sacado el jugo a la información que tenemos, queremos que nuestros errores sean innovación.